Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alejandro Carvajal. Y el mío, Johnny Londoño. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente estamos cursando sexto semestre y el proyecto a continuación está a cargo de la asignatura Electrónica Análoga 2, dictada por el docente José Andrés Chávez. El proyecto a desarrollar es una plataforma móvil controlada por sistema Arduino, dividida en dos etapas. Una etapa de control independizada de un sistema de circuito de potencia, permitiendo así proteger la placa Arduino de eventuales daños ocasionados por picos extraños de corrientes en el sistema de potencia. Para mayor control sobre la plataforma móvil, esta tiene incorporado un módulo de recepción Bluetooth, el cual permitirá controlarla de forma inalámbrica desde un aplicativo móvil instalado en un teléfono inteligente. A continuación se proponen objetivos que deberán ser alcanzados al momento de finalizar la construcción de la plataforma móvil. Bueno, yo les voy a comentar sobre la parte de control y la parte de potencia del circuito que conforma la plataforma móvil. Para poder entender bien la parte de control, debemos tener en cuenta una recta de carga que pertenece a cada uno de los transistores del circuito. Si observamos esta recta de carga, vemos que cuando la corriente que pasa por el colector es máxima, el voltaje colector emisor tiende a cero. Y lo contrario, cuando el voltaje colector emisor es máximo, la corriente de colector tiende a cero. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nosotros cuando construimos el circuito partimos de una idea. Acá tenemos el transistor, el cual tiene el colector, base y emisor. Por el colector va a fluir una corriente. Esa corriente es la misma que va a fluir por este optocoplador. Entonces, nosotros vemos el datasheet del optocoplador y nos damos cuenta que la corriente de operación es 60 mA. ¿Eso qué significa? Que ya estamos suponiendo que la corriente máxima que va a fluir por este punto son 60 mA, para que de la misma manera se pueda activar el optocoplador y puede activar el puente H. Ahora, partiendo de esa idea de que la corriente máxima de colector es 60 mA, puesto que es la corriente de activación del optocoplador, vemos este diagrama, que es el mismo diagrama de cada uno de estos transistores. Recordemos que para la construcción de este circuito se utilizaron 4 transistores para empezar la fase de control. Ahora tenemos esta fuente que representa el voltaje máximo de esta parte del circuito cuando el interruptor está cerrado, que es lo mismo que vamos a ver cuando implementemos el Arduino, que dependiendo de los comandos que activemos se va a activar un 0 o un 1 lógico que representa o 0 o 5 voltios. En este caso, cuando el interruptor está cerrado, representa que acá hay 5 voltios, pero cuando el interruptor está abierto, representa que acá hay 0 voltios. Pero para mayor facilidad se representó con una fuente, teniendo en cuenta ya las mallas del circuito como tal, siendo esta la malla 1 y esta la malla 2. Analicemos primero la malla 1 para poder encontrar la resistencia de base necesaria, partiendo de la idea de que por esta malla tienen que pasar 60 mA como máximo. Bueno, recorriendo la malla 1 para encontrar la resistencia de base, se tienen en cuenta unos valores ya predeterminados. Por ejemplo,
IC, que es igual a la corriente máxima del colector, es 60 mA. El voltaje base emisor de la juntura base emisor del transistor es igual a 0.7 voltios. Y una ecuación que determina que IB es igual a IC sobre el beta del transistor. Entonces, para este caso, un beta de 240 se tiene que al recorrer la malla 1 menos el voltaje de la base más el voltaje en la resistencia RB más el voltaje base emisor es igual a 0. Sustituyendo el voltaje en la resistencia de la base por la expresión que dice IB por RB, se tiene que el voltaje de la base más IB por RB más el voltaje base emisor es igual a 0. Y recordemos que IB es igual a IC sobre el beta del transistor. Entonces el voltaje de la base más IC sobre el beta por RB más el voltaje base emisor es igual a 0. Si despejamos RB, se tiene la ecuación 1, que dice que el voltaje de la base menos el voltaje base emisor, todo sobre la división entre IC sobre el beta del transistor. Se puede sustituir los valores ya predeterminados para encontrar la resistencia de base en este caso. Entonces la resistencia de base es igual a 5 voltios porque es el voltaje máximo que puede haber en la fuente de la base, menos 0.7 sobre 60 mA sobre 240. Y se tiene que la resistencia de base para este caso de un beta de 240 es aproximadamente 17.2 kΩ. Se tiene en cuenta la ecuación 1 para poder hallar las resistencias de base de los demás transistores. Ya hallamos la resistencia de base de este, ahora vamos a hallar la resistencia de base de estos tres. Entonces, para un beta de 234 la resistencia de base dio este valor, para un beta de 263 la resistencia de base dio este valor, y para un beta de 289 la resistencia de base dio este valor. Hallar la correcta resistencia de base tiene dos ventajas. La primera ventaja es controlar la corriente que fluye por la base, que es la principal causa de un eventual daño. Si la corriente es muy alta y no la soporta el transistor se puede dañar. Pero también otra no menos importante, que es controlar la corriente de colector. Y recordemos que la resistencia de base se halló o se calculó teniendo en cuenta ya una corriente de colector. Por lo tanto, se puede volver a concluir que esa corriente de colector ya previamente estipulada es la corriente máxima que va a fluir por esta parte del optocoplador, que es el diodo LED emisor de luz. Ahora, ya habiendo hallado las resistencias de base, vamos a ir a la parte de la juntura colector emisor de cada uno de los transistores. Aquí podemos ver que tenemos dos cargas para el colector. La primera carga es una resistencia y la segunda carga es un optocoplador conectado en la parte del ánodo y cátodo del diodo LED emisor de luz. También vemos estas cargas están conectadas directamente a una fuente de 5 voltios, que en este caso va a ser la salida de 5 voltios del Arduino. Entonces, para poder analizar qué pasa en esa juntura colector emisor, vamos a analizar la malla 2. Esta malla 2 recorre varios elementos. El voltaje de 5 voltios recorre esta resistencia, que la vamos a llamar resistencia para proteger el LED o resistencia protectora. Este diodo LED emisor de luz, que va directamente conectado a esta malla, y la juntura colector emisor. Entonces volvemos a retomar la idea de que por esta malla van a fluir 60 mA como máximo. ¿Eso qué significa? Que si la corriente es máxima en esta malla, como vemos en esta recta de carga, el voltaje colector emisor va a ser 0. Entonces eso significa que ya conocemos otro voltaje dentro de la malla. Conocemos el de la fuente principal y conocemos este voltaje que inicialmente es 0, para que por acá haya una corriente de 60 mA. Ahora vamos a tener en cuenta también el voltaje de este diodo. Entonces vamos a tener en cuenta el voltaje también de este diodo. El datasheet nos dice que el diodo de este optocoplador se activa cuando
en los terminales haya un voltaje de aproximadamente 1,3 voltios. Recordemos que nosotros ya habíamos planteado que el optocoplador se activa con una corriente que fluya a través de ese diodo de 60 mA, pero falta la otra condición, que se cumpla un voltaje de 1,3 voltios en los terminales del diodo. Ya tenemos el voltaje de la fuente, el voltaje colector emisor y el voltaje del diodo. Ahora, ¿qué falta? Falta encontrar el voltaje que cae sobre esta resistencia protectora para que después, teniendo la corriente que fluye y el voltaje que cae sobre esta resistencia, poder encontrar el valor. Otra forma de hacerlo también es recorriendo la malla 2, menos 5 voltios, más el voltaje de la resistencia protectora, más el voltaje del diodo LED, más el voltaje colector emisor es igual a 0. Teniendo en cuenta que el voltaje del LED es 1.3, tenemos que el voltaje de la resistencia protectora más el voltaje colector emisor es igual a 5 voltios menos 1.3. Ahora el voltaje de la resistencia protectora es igual a la corriente de colector, que es la misma que fluye por toda la malla 2, por la resistencia protectora más el voltaje colector emisor. Esto es igual a 5 voltios menos 1.3. Entonces se dice que cuando la juntura colector emisor está en circuito cerrado, la corriente de colector es máxima y el voltaje colector emisor tiende a 0. Este voltaje colector emisor lo podemos hacer 0 y se tiene que la corriente de colector por la resistencia protectora es igual a 5 voltios menos 1.3. Despejando esta resistencia protectora, tenemos que 5 voltios menos 1.3 sobre IC, que en este caso es IC máximo, por lo tanto 60 mA. Y se tiene que la resistencia protectora es igual a 61.66 ohmios. Pero tenemos un problema, que esta resistencia no es comercial. Entonces se buscó una resistencia muy cercana a este valor, pero que sea comercial, y se optó por poner una de 56 ohmios. Un punto a tener en cuenta es el siguiente. Como ustedes pueden ver, la parte que hay de aquí hacia acá toda está unida, pero está totalmente independizada de esta sección por la mitad de estos optocopladores. Esto se debe a que se implementó un circuito de control independizado de un sistema de potencia para poder que existen picos extraños de corriente en esta región de potencia, no se dañe el controlador, que en este caso va a ser el Arduino. Ahora vamos a ver cómo se juntan el sistema de control con el sistema de potencia para poder finalmente llegar al funcionamiento de los dos motores. Para ello vamos a utilizar en esta simulación unos voltímetros. Este primer voltímetro lo vamos a conectar a la juntura colector emisor del transistor principal. Este segundo multímetro lo vamos a conectar a los terminales ánodo y cátodo del diodo LED, y este tercer multímetro lo vamos a conectar a la resistencia protectora del LED. Vemos que cuando activamos la simulación, aproximadamente sobre la resistencia no hay voltaje, y sobre el diodo LED está cayendo un voltaje prácticamente también despreciable, y vemos que todo el voltaje, casi todo el voltaje, teniendo en cuenta que el principal es de 5 voltios, casi todo el voltaje está cayendo sobre la juntura colector emisor. Significa que para este caso la juntura colector emisor está en circuito abierto, entonces va a existir una diferencia potencial. Y recordemos que para la recta de carga, cuando existe la diferencia de potencial y el voltaje colector emisor tiende a ser el voltaje VCC, que es el de la fuente, la corriente de colector es mínima y tiende a 0. Eso significa que por esta región de colector va a fluir una corriente mínima, y también se ve que en el LED no hay casi voltaje que lo active. Entonces se concluye que en este caso el LED no se está activando. Esto en sí se debe a que por la base no está fluyendo una corriente. Recordemos que la corriente de la base también controla la corriente de colector, y la corriente de colector es directamente proporcional a la corriente de la base. Si la corriente de la base es mínima, pues la corriente de colector también lo va a hacer, y eso también se debe a que el estado lógico de este pin, que vendría a ser un pin
digital del Arduino es 0. Ahora veamos qué pasa cuando el estado lógico cambia a 1, o sea 5 voltios. Se ve que sobre la juntura colector emisor está cayendo un voltaje casi despreciable. Eso significa que esta juntura tiende a ser un circuito cerrado, o sea que tiende a haber un voltaje 0 en esta juntura colector emisor. Entonces, si la fuente principal es 5 voltios, la mayoría de voltaje va a caer sobre estos dos elementos, la resistencia protectora y el diodo LED. Pero como vimos en cálculos anteriores, ya se había presupuestado que cuando hayan 5 voltios aquí en la base, la corriente de colector va a ser máxima, y ya se habían planteado unas situaciones para que sobre el diodo LED también cayera un voltaje aproximado de 1.3 voltios y pudiera activar el diodo LED. En este caso se puede concluir que el diodo LED está encendido, o sea que se ha activado el optocoplador. Al otro lado del optocoplador vemos que tenemos un fototransistor que es activado o no dependiendo de la emisión de luz infrarroja que dé este diodo LED, y obedeciendo a una imagen explicativa que dice que cuando al fototransistor le llega luz, la juntura colector emisor se comporta como un circuito cerrado, pero cuando no le llega luz, la juntura colector emisor se comporta como un circuito abierto. Eso significa que si se ha activado el LED y hay emisión de luz, la juntura colector emisor de este fototransistor se comporta como un circuito cerrado, y recordemos que cuando hay circuito cerrado el voltaje en ese elemento es aproximadamente 0. Entonces, para explicar esto vamos a poner otros dos multímetros. El primero lo vamos a conectar a los terminales del diodo y el segundo lo vamos a conectar a la juntura colector emisor del fototransistor. Cuando activamos la simulación se observa que acá el voltaje del diodo emisor de luz no es lo suficientemente alto para poder activarlo, por lo tanto se puede decir que acá no se está emitiendo luz, y cuando acá no se emite luz también se dice que la juntura colector emisor del fototransistor está en circuito abierto. Cuando está en circuito abierto se puede decir que acá hay una diferencia de potencial mayor a 0, y precisamente acá se ve que se tiene un voltaje aproximado de 5.65 voltios. Cuando se activa la base, o sea cuando se tiene un 1 lógico en esta parte del circuito, se tiene que el voltaje del diodo LED es el necesario para poder activarse, y cuando existe acá emisión de luz, acá en la juntura colector emisor se comporta como un circuito cerrado y el voltaje tiende a 0. Acá en la parte del circuito de potencia se tiene que en los colectores de cada uno de los fototransistores de los optocopladores se conectan a las entradas del puente H. En este caso se está utilizando un puente H L293B. Para poder activar el primer motor se tienen una entrada IN1 y IN2. Para activar el segundo motor se tiene entrada IN3 y IN4. La entrada IN1 está conectada directamente al colector del fototransistor del optocoplador. La entrada IN2 está conectada al colector del fototransistor del optocoplador 2, y así sucesivamente. Entonces acá vemos también otros elementos que son unas resistencias de 10K conectadas directamente desde los colectores a 5 voltios. ¿Por qué a 5 voltios? Porque se está utilizando este integrado 7805 que, alimentado con una fuente, en este caso de 7.4 voltios, tengo una salida de 5 voltios. Entonces estas resistencias son unas resistencias de pull-up que se utilizan para garantizar el estado lógico acá en las entradas, y que si se cumpla o un 0 o un 1 y no hayan corrientes parásitas que me puedan afectar el funcionamiento del puente H. Ahora, los motores tienen dos formas de poder activarse, una en un sentido y otra en otro sentido. En sí, para poder activarse el motor
tiene que haber una diferencia de potencial en las entradas del puente H, y eso también repercute en una diferencia de potencial en la salida del puente H hacia los motores. Sea una diferencia de potencial teniendo un pin con más potencial que el otro, o viceversa, el segundo pin con más potencial que el primer pin, y ahí es donde se ve la inversión de giro de los motores. Pero también hay un estado de quietud de los motores. Eso se da o cuando no existe voltaje en los pines de las entradas del puente H, o cuando en cada pin de la entrada del puente H existe el mismo voltaje. Para poder entenderse mejor, vamos a analizar solamente estos dos optocopladores, que son los que administran la señal para las entradas 1 y 2 y repercuten en las salidas out 1 y out 2 para el primer motor. Para esta ocasión nos vamos a ayudar de las puntas de prueba que nos dan el voltaje que existe en un solo punto, referenciándolo a tierra. Anteriormente se vio que cuando hay emisión de luz acá en el LED, el voltaje colector emisor del fototransistor es aproximadamente 0, porque se comporta como un circuito cerrado, pero vemos que acá hay aproximadamente 5.64 voltios. ¿Esto qué significa? Que en sí la juntura colector emisor está en circuito abierto, por lo tanto el LED no se está activando. Ahora, ¿qué pasa con la entrada IN 2? La entrada IN 2 va conectada al colector del segundo fototransistor, del segundo optocoplador. Está pasando exactamente lo mismo. Como no se está activando el LED, acá existen 5 voltios. Entonces recordemos que cuando existe el mismo voltaje en los dos terminales, en este caso las entradas, eso repercute a tener también una similitud de voltajes en la salida, por lo tanto el motor es frenado. Pero ¿qué pasa cuando activamos un pin, en este caso del Arduino? Vemos que el LED se activa, y al activarse vemos que en la juntura colector emisor existe un voltaje casi despreciable. Esto significa que la juntura colector emisor está en circuito cerrado. Pero como no activamos el segundo pin, entonces sigue habiendo acá 5 voltios. Al tener una diferencia de potencial, esto representa también movimiento en el motor. Cabe también resaltar que el puente H tiene otra alimentación, que es la alimentación BS, que es el voltaje que va a alimentar directamente a los motores. En este caso, una batería de 7.4 voltios. También vemos que cuando hacemos el caso contrario y activamos el segundo pin y el primero no lo activamos, se invierte el giro, porque al primer pin IN 1 le siguen entrando 5.61 voltios, pero al segundo le entran 0.19, por lo tanto existe una diferencia de potencial, pero inversa a la anteriormente estipulada. Entonces eso significa que sí hay movimiento, pero en un sentido contrario al anterior. Ahora sí podemos ver también que las bases de los primeros transistores van a estar conectadas, en este caso de la simulación, a una fuente de 5 voltios, que por medio de estos interruptores se va a generar una simulación de o un 0 voltios o un 5 voltios, que es lo mismo que un 0 lógico y un 1 lógico. Este 0 lógico y 1 lógico se puede interpretar mejor con un Arduino, que en este caso conectamos las bases de los transistores y las resistencias de base a pines digitales del Arduino Nano, que por medio de programación se va a determinar en qué momento tiene que haber por cada uno de estas entradas un 1 lógico o un 0 lógico. Bueno, para desarrollar un aplicativo móvil que se observa en pantalla, vamos a hacer uso de la herramienta en línea App Inventor 2, la cual nos permite desarrollar interfaces gráficas de control a distancia. Primero lo que debemos hacer es buscar App Inventor 2 en Google. Después de encontrar el link de App Inventor 2,
accedemos a dicha herramienta. Para hacer uso de esta herramienta debemos tener una cuenta Google. Bueno, lo primero que nos va a aparecer es lo que va a simular la pantalla principal de un smartphone, donde se visualizará nuestro aplicativo móvil. Primero debemos darle un nombre como tal a nuestro aplicativo. Donde dice título, le vamos a dar el nombre a nuestra aplicación. En este caso va a ser Comandos Plataforma Móvil. Cuando hayamos cambiado el nombre superior de nuestra aplicación, va a aparecer ya el nuevo título que le hemos dado, en este caso Comandos Plataforma Móvil, para poder empezar a ubicar todos los botones. Vamos a hacer uso en este caso de ya sea PowerPoint o Paint, el cual nos va a permitir crear imágenes que vamos a reemplazar acá sobre nuestros botones. Bueno, en PowerPoint podemos desarrollar nuestras imágenes que simularán las veces de los comandos sobre la plataforma móvil. Para empezar a desarrollar como tal los botones del aplicativo móvil, vamos a hacer uso del layout, el cual nos permite poner un grosor de los botones que vamos a ubicar en pantalla. Por ejemplo, acá en las especificaciones de este layout podemos cambiar lo que tiene que ver con la altura, la cual vamos a poner de 80 píxeles, y vamos a hacer que el ancho se ajuste de lado a lado. Mientras desarrollamos los botones de nuestro aplicativo móvil, debemos ir a conectividad y buscar Bluetooth Client y agregarlo a nuestra plataforma móvil. Ya como veremos, de nuestra plataforma móvil va a aparecer que tenemos instalado conectividad en nuestro aplicativo. Luego lo que haremos es empezar a ubicar los botones mediante el usuario de interfaz. Vamos a agregar el primer botón, el cual le podemos cambiar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la altura, la cual vamos a poner a 80 píxeles, un ancho de 70 píxeles. Lo mismo vamos a hacer para cada uno de los botones, y haciendo uso siempre de un layout vamos a separar cada uno de los botones. Vamos a poner un nuevo layout, en este caso horizontal, al cual le daremos una altura de 80 píxeles, un ancho de 15 píxeles, y veremos cómo queda más angosto para poder ubicar un nuevo botón. Así veremos ya cómo están ubicados el botón 1, botón 2, botón 3, el cual el primer botón va a servir para que nuestra plataforma, como se ve en la aplicación ya desarrollada, avance adelante, izquierda. El botón del centro va a ser avance totalmente derecho, y el botón del lado derecho nos va a permitir en este caso que la plataforma avance hacia adelante mientras gira a la derecha. Vamos a seguir haciendo lo mismo en nuestro nuevo proyecto para todos los botones, tal cual se observa en esta aplicación totalmente desarrollada. Tal como se explicó para la construcción del primer botón, vamos a crear otros botones que van a realizar los comandos de que la plataforma avance hacia adelante, adelante derecha, que se detenga, avance hacia atrás izquierda, hacia atrás y atrás derecha. El Bluetooth, que va a realizar el llamado como tal a la plataforma móvil para poder conectarse desde el celular hasta la plataforma. Bueno, en este caso, por ejemplo, para darle a nuestros botones la representación de los comandos de nuestra plataforma, en este caso en la tecla donde la plataforma debe de marchar hacia atrás, debemos ir donde dice imagen y cargar un archivo. Bueno, después de haber encontrado nuestra imagen que va a representar que la plataforma va a avanzar hacia atrás, la seleccionamos, le damos a abrir,
damos OK. En un instante nuestra imagen ya habrá cargado y en el botón donde antes decía que nuestra plataforma va a ir hacia atrás, ya tenemos la representación gráfica de esa función, en este caso con una flecha. Lo mismo vamos a hacer para todas las demás teclas. Después de al nuevo archivo o al nuevo proyecto que estamos desarrollando, darle pues en cada uno de los botones la representación gráfica de los comandos desde nuestro aplicativo, deberemos ya como tal empezar a programar los bloques. Eso nos va a ayudar a enviar desde nuestra aplicación unos, en este caso, caracteres que van a ser letras. Esas letras dentro del código en Arduino van a representar una función a ejecutar directamente desde el Arduino. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en este caso 9 botones, los cuales representaban los comandos, los 7 comandos de la plataforma. Aparte de eso, vamos a tener acá 2 condicionales, el cual uno de estos va a representar el Bluetooth, en este caso el antes y el después. Entonces, antes de que se presione la tecla de Bluetooth, se supone que la plataforma no va a estar enlazada con nuestro celular, ¿cierto? Y ya después de que hayamos oprimido la tecla de Bluetooth, va a haber una conexión desde nuestra aplicación con la plataforma móvil, y desde ese instante podremos empezar a ordenarle a la plataforma los diferentes comandos que hemos desarrollado para esto. Entonces, por ejemplo, también en esos 9 condicionales tenemos los 9 botones que están ubicados dentro de nuestra plataforma. Entonces, en nuestros bloques veremos que cuando el botón 1 sea oprimido, se debe enviar, en este caso, un texto con la letra A al receptor, en este caso del Bluetooth, del módulo Bluetooth. Para el botón 2 enviarán la letra B, en el botón 3 la letra C, y así en el botón 4, 5, 6, en el botón 7, el botón 8 y el botón 9. El código en este caso para nuestra plataforma móvil va a ser desarrollado dentro de la interfaz como tal de Arduino, ya que haremos uso de un Arduino Nano. Bueno, acá vamos a, por ejemplo, a declarar que pines del Arduino van a estar conectados a los pines del puente H que vamos a utilizar. En este caso, el pin 5 del Arduino va a ir conectado al pin 10 del puente H, el pin 6 del Arduino, el pin 15 del puente H, el pin 9 del Arduino al pin 7 del puente H y el pin 10 del Arduino al pin 2 del puente H. Pues van a ser las salidas como tal al sistema de control de los motores desde el puente H. El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del puente H, y el motor 2 se va a conectar a los pines 11 y 14 del puente H. La fuente de alimentación de los motores se conecta a tierra y el positivo al pin 8 del puente H, que es por donde se debe alimentar como tal el puente H para que alimente el motor. Y bueno, la conexión entre el módulo Bluetooth HC06 y el Arduino son las siguientes. En el Arduino, el pin 0 representa recepción, va a ir conectado al pin de transmisión del Bluetooth. El pin 1 del Arduino, que es la transmisión, va a ir conectado al pin de recepción del Bluetooth. El pin de 5 voltios del Arduino va a ir conectado a veces en el Bluetooth, y la tierra del Arduino a la tierra del móvil. Toca tener cuidado con algo, y es que antes de que vayamos a cargar el código a nuestro Arduino, debemos conectar los pines de transmisión y recepción del Bluetooth y el Arduino, ya que de lo contrario podrían haber problemas directamente en el código. Ahora tenemos lo que viene a ser la declaración de nuestras variables. Vamos a tener que XA va a ser el pin 6, XB va a ser el pin 6, X derecha A va a ser el pin 9, derecha B va a ser el pin 10. La velocidad en este caso la tenemos en este momento en 180, pero puede variar para los motores entre 0 y 255. Y hay una variable que es estado, que va a ser representada como la letra M desde nuestro aplicativo móvil, la cual va a representar que la plataforma esté detenida. Bueno, en el Void Setup tenemos la iniciación del puerto serial para la comunicación con el Bluetooth. Eso se da cuando en nuestra plataforma dimos
el botón de Bluetooth y hacemos el enlace entre nuestra aplicación como tal y la plataforma móvil. En el void loop, en este caso, pues ya tendremos nuestro Arduino debe leer, almacenar el estado de conexión entre la plataforma y la aplicación. Bueno, ya empezamos en este caso con los condicionales que van a representar las funciones que debe ejecutar nuestra plataforma móvil dependiendo del botón que oprimamos en el aplicativo. Entonces, por ejemplo, cuando si desde nuestro aplicativo móvil se envía la letra B, lo que debe hacer la plataforma es desplazarse directamente hacia el frente. Por lo tanto, se deben de activar en ese caso las variables derecha e izquierda A. Ahora, si desde nuestro aplicativo móvil se envía la letra A, debe activarse el motor del lado izquierdo para que la plataforma móvil avance hacia el frente y a la izquierda a la vez. Si desde nuestro aplicativo móvil se envía la letra D, ese se va a utilizar para que nuestra plataforma se detenga. Entonces, por lo tanto, ninguna de las variables va a estar iniciada con velocidad. Es decir, nuestros motores van a estar quietos, la plataforma no hará nada. Si desde nuestro aplicativo móvil se envía la letra C, quiere decir que nuestra plataforma debe ir al frente, a la derecha. Y entonces en ese caso se debe de activar el entero derecho A. Ahora, si desde nuestro aplicativo móvil se envía la letra F, quiere decir que nuestra plataforma móvil deberá dar reversa. En ese caso, entonces se debe de activar el derecho B, el izquierdo B, ambos con una velocidad pues anteriormente predeterminada. Ahora, si desde nuestra plataforma móvil se envía la letra A, nuestra plataforma deberá ir hacia atrás, a la izquierda. Por lo tanto, se deberá activar en el caso la variable izquierda B en la salida de la fila, anteriormente declarada con un pin. Y ya cuando desde nuestra plataforma, desde nuestro aplicativo móvil se envía la letra G, nuestra plataforma deberá ir atrás a la derecha, y en este caso entonces deberá activarse el pin declarado anteriormente como derecha B con una respectiva velocidad también anteriormente preestablecida. Bueno, primero tenemos que instalar los trimmers que equivaldrán a las resistencias de base en el diseño. Después empezamos a ubicar los transistores, en este caso los 2N3904, que serán los encargados de switchear en la parte del circuito de control. Algo que debemos hacer es unificar los emisores de los transistores a tierra. Después, a cada una de las bases de cada transistor conectamos la salida de cada trimmer. Después de haber conectado cada uno de los trimmers a la base de cada transistor, procedemos a ubicar los optoacopladores. De cada transistor tenemos que conectarlo, en ese caso, al segundo pin de cada optoacoplador, que sería el cátodo del fotodiodo. Ahora procedemos a ubicar el puente H L293D y hacer las respectivas conexiones entre la salida de los fototransistores y las entradas del puente H, que van a encargar de activar cada uno de los motores en los diferentes sentidos. Bueno, después de que hayamos conectado entonces cada uno de los colectores a cada cátodo de los fotodiodos, debemos proceder a conectar los colectores de cada optoacoplador a las entradas del puente H, que se encargan de controlar el sentido de giro de los motores. Entonces, del primer optoacoplador vamos a conectar el colector
al pin 2 del puente H. El segundo optoacoplador vamos a conectar el colector al pin 7 del puente H. Ahora vamos a conectar los otros dos optoacopladores a la otra entrada del puente H que se encarga de controlar el otro motor. Entonces el colector del optoacoplador 3 lo vamos a conectar al pin 10 del puente H. Y por último, el último colector del optoacoplador número 4 lo conectamos al pin número 15 del puente H. Ahora debemos unificar todos los emisores de cada optoacoplador y llevarlos a tierra. Cabe resaltar que esta tierra es ubicada a la tierra del circuito de potencia y no a la de control. Ahora debemos de conectar entre sí los pines número 9, el 1 y el pin número 16 que irán a la alimentación de 5 voltios. Ahora debemos sacar dos cables que será donde se conectarán cada uno de los dos motores. Los dos primeros cables los vamos a sacar del pin número 3 y número 6 del puente H. Y la salida del segundo motor la vamos a sacar de los pines 11 y 14 del puente H. Ahora vamos a conectar entre sí los pines número 4, 5 y los pines número 13 y 12. Vamos a puentear entre sí esas tierras que como tal irán posteriormente conectadas a la tierra del circuito de potencia. Ahora vamos a sacar un cable en el pin número 8 del puente H que va a ser mediante el cual se le da la alimentación a los motores. Ese cable se puede dejar en este momento abierto para luego ubicar como tal la batería que alimentará los motores. Bueno, ahora por último debemos conectar los ánodos del optoacoplador, todos a una alimentación, en este caso de 5 voltios. Pero antes de eso ubicaremos una resistencia de 56 ohm. Se encargará de limitar la corriente para no dañar el fotodiodo. Ahora de cada uno de los colectores del optoacoplador vamos a ubicar una resistencia entre la alimentación de 5 voltios y dicho colector del optoacoplador. Bueno, aquí podemos observar la interfaz gráfica del aplicativo móvil mediante el cual podemos manejar la plataforma. Lo primero que debemos hacer es enlazar la aplicación con el módulo Bluetooth de la plataforma. En ese caso, como es un módulo HC06, hacemos conexión con este módulo. Cuando ya tenemos sincronizada la aplicación junto con la plataforma,
ya podemos hacer uso de los comandos. Entonces, por ejemplo, cuando se le une el botón de hacia adelante, vemos que la plataforma avanza hacia adelante. Cuando le damos el comando de atrás, la plataforma se mueve hacia atrás. Ahora si damos el comando de adelante derecha, vemos como la plataforma se mueve hacia la derecha. Ahora, si hundimos el comando de adelante izquierda, vemos como la plataforma se mueve hacia la izquierda. Ahora los comandos de marcha atrás. Y ahora el comando de que la plataforma ande hacia atrás a la derecha. Y ahora el comando donde vemos donde la plataforma se moverá hacia atrás a la izquierda.